Hola a todos y a todas y bienvenidos al programa 14 de MTLAN Podcast. Sonará repetitivo, que soy un disco rayado, pero me hace especial ilusión este programa, otra vez. Básicamente porque tenemos como invitado a una persona que he tenido el placer de conocer en persona, con la que estuvimos mucho rato hablando de cine. Y nada, este espacio es para lo que es. Hablaremos de la película Amadeus, de Milos Forman, del año 84, con unos excelsos Tom Hulce y F. Murray Abraham. Y nada, no voy a hacer perder más el tiempo a la persona que está esperando. Y nada, os lo presento. Aquí tenemos a Mario López. ¿Qué? Bienvenido a tu casa, bienvenido a MT Island Podcast. ¿Cómo estamos? Pues estoy fenomenal, con muchas ganas de hablar de Amadeus, con muchas ganas de compartir el tiempo contigo y recordar, es verdad que el día que estuvimos juntos, que hablamos de cine, nos lo pasamos fenomenal y da gusto hablar de cine con gente que disfruta del cine. Yo siempre digo que no hace falta saber, hay que disfrutar del cine, eso es lo primordial. Es básico. Bueno, Mario, eres actor, eres director has dirigido en escena, actor de teatro también, y nada, tienes una relación muy estrecha con la obra en la que se basa Amadeus, que imagino que Sí, también hablarás un poco de ello. Y sí. nada, Mario, la pregunta del millón, la que le hago a todos y cada uno de los invitados e invitadas que vienen a mi casa, a Emity Land Podcast. ¿Por qué Amadeus es una de tus películas favoritas? Pues porque lo tiene todo. Tiene algo fundamental para mí, que es la música. La música es algo especial, luego hablaremos de ello más detenidamente. Tiene ese toque a biografía, pero aderezada por elementos narrativos y dramáticos, sobre todo dramáticos, que aunque no se correspondan con la realidad, pues da la sal a esta historia y porque creo que merece un reconocimiento que no tiene esta película. Esta película es raro que tú hables con un crítico y si le pides incluso las 25 mejores películas de la historia, muy pocos te la incluirán. Y yo creo que merece ese espacio. Es una película que merece estar entre las mejores de la historia porque incluso pasados los años se ha convertido en una película de culto porque muchísima gente te habla de ella con cariño. Yo una vez hice un hilo y es que se disparó el hilo. Es increíble la de gente que quiere hablar de esta película. Es una maravilla en todos los conceptos, que luego iremos desgranando poquito a poco, y es una de mis películas. Para mí, con El Padrino y con alguna otra, porque es que tampoco me gusta hacer clasificaciones de películas, porque disfruto tanto con todo que es que no tengo espacio suficiente en mi corazón para hablar de una película, dos o tres como las mejores de la historia. Pues breve, conciso y vamos, o sea, dando en el clavo. Yo por eso he dejado de preguntar porque hay algunos que sí que lo tienen muy claro, algunos y algunas que sí tienen muy claro que una es su película favorita. Pero para personas que disfrutamos del cine, yo, por ejemplo, a mí me preguntas y yo te diré Tiburón, pero hay muchas. Es que hay muchas. Las personas que disfrutamos del cine, o sea, acotar tanto y decir, mi película favorita. De hecho, hablando con Javi Ocaña, cuando vino a hablar del Ejército de las Tinieblas, me dijo, es que es una de mis películas favoritas. Y desde entonces intento ser un poco más abierto de miras y decir, oye, ¿por qué es una de tus películas favoritas? Porque todos y cada uno de los invitados e invitadas que venís a este programa sois gente que disfruta del cine. Con lo cual, adelante. Pues Amadeus, contextualizamos un poco. Se estrenó en el año 84, dirigida por Milos Forman, conocido por haber dirigido previamente Alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo,
y después dirigió, bueno, 15 años más tarde dirigió una película que me encanta que se llama Man on the Moon. Correcto. Con Jim Carrey, que se mimetiza con Andy Kaufman de una manera brutal. Que es una de las mejores interpretaciones que yo he visto, ya no de Jim Carrey, que a Jim Carrey habría que valorarlo bastante más, porque no es solo comedia. Bastante. Pero bueno, que no estamos aquí para hablar de eso. Viajamos directamente al siglo XVIII. Vemos a Antonio Salieri. Me gusta mucho en la película que tarda un poco en presentar a Mozart. Es decir, porque escuchamos hablar a Salieri, a F. Murray Abraham. Escuchamos hablar de él y que lo va siguiendo a ver si lo encuentra y a ver quién es y escudriña, ¿no? A ver quién puede ser y tal. Y es quien menos espera que vaya a ser. Entonces, vemos dos interpretaciones mayúsculas. Es que no sabría incluso con cuál quedarme, porque me parecería muy injusto escoger. Es decir, por eso cuando hablamos de los premios y demás, son muy injustos. Son muy injustos. Porque aquí podría haber sido un Oscar ex aequo, pero increíble. De hecho, el pobre Tom Hulce en todas las nominaciones quedó por detrás porque las academias y los premios siempre tienden a lo dramático. O sea, es así, por desgracia. Un papel complejo, aparentemente complejo, porque para un actor es mucho más sencillo hacer un papel con tantos matices que un papel cómico, que es muy difícil de hacer creíble un papel. No estoy hablando de este caso, estoy hablando en general, porque no es un papel cómico, pero es aparentemente más ligero. Pero yo estoy contigo que los dos merecían todo tipo de premios, pero se llevó la palma el amigo Murray Abraham. Es que es increíble. Es decir, es que, de hecho, lo hablábamos ayer. Yo estaba dirigiéndome al cine a ver Wicked, porque sí, amigos, esto ya no es en directo, es grabado, es un domingo por la mañana, estamos aquí disfrutando los dos, y te escribí diciendo que me hubiera encantado que, como decías, no se ajusta prácticamente en nada o muy pocas cosas a la realidad. Sí que hay detalles de los que hablarás y hablaremos en los próximos minutos, que sí que son reales. O sea, es para dar un contexto más potente a la historia, pero necesitas que ese Antonio Salieri, al que han encerrado en un sanatorio, que todo lo que cuenta sea verdad. Es decir, que esa envidia, que ese necesito que muera, esa pérdida de la fe, porque nos recuerda habitualmente que es un hombre creyente en Dios y que todo lo que está pasando es designio del Señor, ¿no? Gracias, señores. Lo dice 4 o 5 veces a lo largo de la película, hasta que habla con el capellán, con el párroco, y le dice, es que tu señor me ha puteado. O sea, literalmente, o sea, no se lo dice con estas palabras, pero es así. Es decir, yo pensaba que me iba a comer el mundo y el que se comió el mundo es un tío, es un mujeriego, es un alcohólico, es un depravado al final, porque no estaba bien visto, según la película, ese tipo de comportamientos, ese sin decoro alguno. Es decir, que luego hablaremos también de la risa que tardó en encontrar Tom Hulce también, que es que es una pasada. Es que te pone los nervios, pero te encanta. Es decir, es que, ¿qué voy a decir? Es que rompe todo. Para empezar poniendo en contexto un poco la película, vamos a empezar por el título, porque el título no está tirado. El título Amadeus no se refiere a Wolfgang específicamente. Amadeus, que de hecho no se llamaba Amadeus. No, era Gottlieb. Era Gottlieb, que significa, bueno, la traducción es amor de Dios o el que ama a Dios. Y aquí realmente es donde viene la definición de la película, el que ama a Dios, porque el que ama a Dios es Salieri, que es realmente el protagonista de la película. Mozart es el instrumento, como el propio Salieri emplea el término en la película. Es el que ama a Dios, y el que ama a Dios resulta que se siente traicionado por Dios, ¿no? Porque utiliza un instrumento que él considera vulgar en su apariencia y majestuoso, divino en su esencia. Entonces, claro,
el conflicto que tiene este personaje es brutal. Es que es brutal. Porque él, y aquí ya empieza a haber separaciones entre la vida real y lo que es el personaje, él se declara célibe. En la realidad tuvo 8 hijos, Salieri. Tuvo 8 hijos. Totalmente célibe. tuvo 8 hijos y un amante que se dice que es el personaje que sale en la película, que es Caterina Cavalieri. Que realmente en la película, para seguir con la trama, con el conflicto, pues hace que da la sensación que se acuesta o explica que se acuesta con Mozart, ¿no? El tema es que Peter Schaffer, que es el escritor de esta función en la que se basa la película, es un hombre que es casi un musicólogo, le encanta la música. Le encanta la música. Y entonces él, pues conociendo muy bien a Mozart, pues se le ocurrió, cuidado, porque esto no es tan original como parece. Esto en realidad nace de un texto de Pushkin, que escribió, de Alexander Pushkin, que es un escritor ruso, que cambió un poco, digamos, toda la narrativa de la escritura. Efectivamente, aquí pones una foto muy curiosa del montaje Mozart y Salieri. Es increíble. El texto son apenas 6 folios, donde narra toda la envidia que tiene Salieri hacia Mozart y al final le envenena. O sea, además con un texto precioso, de la delicadeza de los escritores rusos, que es algo maravilloso. De este texto, luego se compuso una ópera que fue muy famosa, escrita por Rimsky-Korsakov, que se estrenó a finales del siglo XIX. Creo que fue en el 97, bueno, no lo sé, a finales del siglo XIX. Y ya de ahí lo que se hizo una película también en 1914, dirigida por, no sé cómo se llamaba Víctor, no sé, Turjansky, creo que es Víctor Turjansky, ¿no? Que se hizo una película. Un ruso, un director ruso que hizo una película también muy breve, cine por supuesto silente, mudo, que describía sobre todo los últimos minutos, lo que en la película es el final de la película, la composición del Requiem. Y es muy curiosa, la pude ver este año después de tantísimos años deseando, gracias a un amigo que escribe en Twitter, que sabe de esto un montón, que es Monsieur Hulot, y que es un fenómeno, Él y Florenci Salesa son de las 2 personas que más saben de cine mudo. Bueno, hay más, está el doctor Frusna, hay muchísimos que saben de cine silente. También me gusta mucho seguir este tipo de cine. Y bueno, ahí digamos que fue el génesis de este mito. ¿El mito en qué se basa? El mito se basa en que Salieri, ya anciano, pues murió casi con 80 y tantos años, se quedó ciego. La realidad es esa, que se quedó ciego. Y lo internaron en un hospital. Y esta ceguera le provocó demencia. Y esta demencia, pues él empezó a decir, a gritar en alto que había matado a Salieri, que es un poco lo que se recoge al principio, ¿no? de la película, ¿no? Que él mató a Salieri. Qué menudo inicio. Es decir, claro, es que te pone en contexto directamente. Tú entras en la película esperando, bueno, pues una presentación de personajes, pues como suele ser habitual, ¿no? O sea, un poco más... Pero va directa al meollo. O sea, tú lo primero que oyes prácticamente es he asesinado a Mozart. Y entonces, claro, te esperan poco más de 2 horas y media de, hostia, a ver cómo lo hace. Porque te mete ahí, te pone en bandeja, o sea, lo que puede ser el final. Y entonces al final, pues lo entiendes. Pero claro, es que entra Salieri, este Salieri en plena senectud, que menudo maquillaje también. O sea, bueno, impresionante. Es que es impresionante, es que no parece ni él. Es decir, tiene 4 rasgos la mirada y poco más, pero es que tú ves las manos, es que parece de verdad un señor que debe tener 80 y pico, 90 años. Es decir, que es una pasada. Y claro, estás esperando, dices, ostras, a ver cómo asesina a Mozart. Claro, tú has comentado lo que, bueno, la obra de teatro que tenía 6 folios, pues acababa con un envenenamiento y dices, bueno, será pues tirar por lo fácil. Pero es otra forma de matar
mucho más elegante. Si matar puede ser elegante. Pero es que es una pasada. Es que, mira, Salir, has dicho una cosa importantísima. Yo soy actor y una de las cosas que más me fijo en las películas son en las interpretaciones. Es para mí fundamental. El manejo que tiene de las manos F. Murray Abraham es digno de escuela de interpretación. Digno de escuela de interpretación. O sea, lo que expresa con las manos es increíble. Ya tengo liado también a otro de las maravillas que hay en Twitter que se llama... Bueno, yo sigo diciendo Twitter, yo lo de X me gusta mucho. Sí, no, aquí X es para los más puristas. Nada, aquí Exacto. es Twitter. Aquí en mi casa, que también es tu casa, es Twitter. O sea, será siempre Twitter. Pues en Twitter, Canet Cinema, que hace unos vídeos, montajes, sobre todo una de las partes que más se fijas en las manos, ya le tengo liado, le he dicho que para mi próximo cumpleaños me regale un montajito de esta película con las manos de F. Murray Abraham. La verdad es que es maravilloso. La interpretación de F. Murray Abraham llega a los cielos. Y sería interesante empezar también por el casting, porque el casting es importantísimo. Sí. El casting, bueno, antes del casting una pequeña génesis, y es que no quería, Milos Forman no quería dirigir una película de director de un músico, ¿no? Porque decía que eran muy aburridas. Él es un hombre del este, era checo, que esto tiene mucha importancia, y había visto muchas películas de músicos y le parecían todos un peñazo. Entonces le llevan a ver la Amadeus, a la obra, y cuando la ve, en la primera parte dice: quiero hablar con el autor. Pues estaba allí Peter Shaffer, le presentan a Peter Shaffer y le dice: si la segunda parte me gusta tanto como la primera, dirijo esta película. Y Peter Shaffer estaba encantado de la vida, porque la verdad es que tenía mucha fe en lo que había escrito, y es verdad, porque es que es uno de los textos más maravillosos que se hayan escrito para el teatro nunca. O sea, para el teatro nunca. Y eso doy fe porque me lo conozco de arriba abajo. Entonces, bueno, al final acaba y efectivamente, pues bueno, le dice que adelante, se monta todo el guirigay, cogen a... Bueno, el productor ya la tenía en su lista, Sol Sand. Entonces, montan todo rápidamente y se juntan los dos 4 meses para escribir el guión. Bajo la advertencia severa de Milos Forman de decir: lo que voy a hacer no es lo que has visto aquí. ¿Por qué? Porque el lenguaje teatral y el lenguaje cinematográfico son dos lenguajes distintos. Es que te da una infinidad de opciones que el teatro, es lo que hablábamos, ¿no? Te encorseta. De hecho, hablaba con Elena, con una de mis mejores amigas, ayer sobre Wicked, y pasa así. Es que en las adaptaciones, o sea, el teatro es lo que es. Pero ¿cómo puede durar una película 2 horas y media si el montaje teatral dura 2 horas 40? Porque hay mucha más profundidad que explorar. Es decir, te da infinidad de opciones, y aquí tenemos aquí se añaden personajes que no están en la obra teatral, porque no da, o sea, porque no se da economiza, para más. no se economiza. Exacto. Y aparte que el teatro, o sea, tú no puedes ir a un escenario de gente porque te apabulla, te molesta incluso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, una de las diferencias fundamentales entre la obra y la película es que la obra, todo lo que F. Murray Abraham, Salieri, le cuenta al sacerdote, Salieri lo hace en monólogos al público. Son auténticamente de llorar, de ponerte los pelos como escarpias, porque, claro, está escrito con un cariño inmenso. Esa es una de las diferencias. Pero lo que dices tú, el lenguaje del teatro es un lenguaje que además está escrito para que el actor, en cognición con el propio espectador, acepta una serie de cosas donde hay una especie de sobreinterpretación, porque tú potencias mucho los gestos, la expresividad, porque tienes que comunicarte con el espectador. Mientras que el cine, como decía Milos Forman, y es lo que le comentó a Peter Shaffer, el cine es la verdad. Si yo te pongo un primer plano, tengo que ver la verdad. No puedo ver a un actor interpretando, tengo que ver a un personaje diciéndome algo. Y eso es lo que trataron de trabajar. Y desde luego lo hicieron. Acabaron el uno del otro hasta las narices, pero hicieron un trabajo inmenso. Parieron un hijo bien parido. Pero bien parido. La verdad, pero bien parido. Pero bien parido. Bueno, habías comentado que íbamos a hablar del cast
O sea, del casting, correcto. de los, bueno, ya no de los personajes, sino de los actores que los interpretan. Para el papel de Mozart sonó bastante gente. Tú me pasaste a mí una foto que yo no sabía, o sea, yo sabía que esa persona había interpretado a Amadeus en Broadway, como había hecho Tim Curry también, bueno, Tim Curry Es para que, los puristas, de pero hecho, es Tim Curry. sustituyó a Tim Curry Exacto. Sustituyó a Tim Y Curry. tenemos aquí a ver, al señor Luke Skywalker, el hijo de Correcto. Anakin Skywalker barra Darth Vader. O sea, a mí me cuadra. O sea, el problema es que, mira, me pasaste esta foto antes de revisar la película y es que Se le parece. puse la cara, joder, es que le puse la cara y Correcto. dije, hostia, y aparte la risa, lógicamente en teatro también va esa risa. Sí. Pero, claro, he leído después, porque claro, a mí otra cosa no, pero a mí me pasas una foto de este calibre y que es muy sencilla, es decir, lo es aquí caracterizado. Y me puse a buscar y desembocó la búsqueda en el Joker del Batman de la serie animada. Es decir, que la risa del Joker de la serie animada del año 92, que es una joya y que tenéis en Netflix, si no recuerdo mal, la risa es reciclada de su Amadeus. Sí. Es decir, Sí. everything is connected, ¿no? Que me gusta decir a mí, con lo cual, Es que hostia, tío. Está todo Y conectado. llegamos aquí y que Milos Forman, bueno, dilo tú, ¿por qué no quiso a Mark Hamill Pues, como... pues como tú mismo acabas de deducir, o sea, porque iba a recordar a Luke Skywalker, porque estaba muy reciente en realidad, o sea, estaba muy reciente porque no solo, Star Wars no empieza en el 77, luego tiene una en el 79 y la tercera creo que es del 81, creo recordar. Pero o sea... 77, 80, Bueno, 83. Es decir, acababa de salir del sí. Retorno del Jedi. No te preocupes, no te preocupes. No, y además tiene razón porque es que yo tuve la suerte de verla antes de que se estrenara en España, la segunda, en el 80, que es cuando estuve en Estados Unidos. Pues tengo allí una tía, tenía la fortuna, mi padre me mandó para que aprendiera inglés y la vi y vamos, ver esa película antes de llegar a España y vacilar fue maravilloso, maravilloso. Pero vamos, pero la gente en realidad lo que decía, o sea, la gente... la gente, Milos Forman lo que decía, dice, es que van a ver a Skywalker y no puedo permitirme eso. De hecho, otro de los que opcionó al papel que quedó finalista fue el mismísimo Kenneth Branagh. Sí. Y Kenneth Branagh, sin embargo, no le quiso porque Milos Forman se planteó una cosa. Quería que tuvieran aspecto de americanos, no de británicos. Y por eso lo desechó, simplemente por eso. Y luego por también... el acento, porque luego hablaremos del por qué. Es decir, que los alemanes pues tenían que hablar de una forma determinada, correcto, los italianos de otra. Tenemos a F. Murray Abraham por ahí, que está entre los dos mundos. Entre Pinto y Valdemoro, sí. Exacto, que está entre los dos mundos, pero había unas condiciones específicas, con lo cual Kenneth Branagh también me hubiera cuadrado bastante. Sí, porque... Hubiera cuadrado, lo que pasa. Porque sí, pero es eso, que a lo mejor ese acento muy marcado británico, o sea, o inglés, o le jugó en contra. No, le jugó completamente, porque era, ya te digo, era uno de los finalistas, todavía no era un actor conocido, que era una de las cosas que quería Milos Forman. Era conocido teatralmente en Inglaterra, porque ya había hecho sobre todo Shakespeare, que por eso luego él lo llevó al cine, porque es un conocedor de Shakespeare. Uno de los mejores adaptadores de Shakespeare habidos y por haber. Yo lo vi el año pasado en directo en Londres. Y te puedo decir que, o sea, el respeto que hay en Inglaterra por Shakespeare, ojalá lo tuviéramos aquí por los nuestros. O sea, es increíble. O sea, es increíble. Pero bueno, aparte de esto, el casting para todos los personajes principales pasaron 1.600 personas. Duró meses el casting. O sea, Milos Forman no se lo tomaba a broma. El casting para él era fundamental. Y sobre todo en personajes secundarios. ¿Por qué? Porque dice que en muchas películas que él ha visto, y no le falta razón, a veces los personajes secundarios incluso llegan a parecerse físicamente. Entonces, al no tener un desarrollo grande... Aquí tenemos a Jeffrey Jones, por ejemplo. Jeffrey Jones, magnífico. Es igual que José II. O sea, es exactamente igual.
Es magnífico. Y que no fue la primera opción para el papel, que sustituyó a No, otra persona. no, Pero es que es igual. no, Tenemos aquí también a Elizabeth Berrich, si que no recuerdo mal. tampoco fue la primera opción. Bueno, de hecho, No fue ya la primera está, opción. porque fue esta McTeely, que como tú y como yo es muy aficionada al fútbol. Y el día antes del rodaje estuvo jugando con unos niños en la calle y se rompió un tendón, por lo visto, y no podía andar. Y el día antes de empezar el rodaje. Y tuvieron Qué mala que... suerte, ¿eh? Sí, porque la hubiera colocado, evidentemente. Es una ciudad, aparte de una belleza extraordinaria, porque Elizabeth Berrich tiene una belleza muy particular. Tiene una empatía con la cámara maravillosa. Porque es que puede, o sea, cuando sale ella, a pesar de no ser una mujer excesivamente atractiva, te puede, o sea, te lleva. Sí, o sea, la cámara es como que la cámara la quiere, es La verdad, quiere. es decir, y hay un momento hacia el final que notas esa ausencia. No sabes por qué, porque se centra básicamente en los dos personajes, que si el vodevil, que si esto y lo otro, y de golpe y porrazo aparece ella en otro lugar, en una fiesta, y dice, yo aquí no puedo estar. Y entonces te vuelve a atrapar. Es decir, es de estas... Sí, tiene la cámara está enamorada de ella en todos los momentos en los que sale, desde que la suben al escenario en la primera representación, tiene un idilio con la cámara brutal, o sea, y no Brutal. desmerece para nada su Brutal. interpretación, que para es digna de valorar. O sea, yo de No, no, Elizabeth Berrich no recuerdo haber visto nada más. O sea, no, con esto te lo no, digo. Es no, es decir, que pero me parece eso que, y aparte, eh, esa aguantarle la escena a F. Murray Abraham cuando le lleva las partituras de su marido sin su permiso, es decir, aguantarle en esa escena, que él le dice, claro, pensando él y demostrando, hostia, el tío se ha bajado los pantalones, decía que no, que era el mejor músico y que tenía que ser él el profesor, que sin que pasara un casting ni nada, y de golpe y porrazo siente esa pequeña victoria, pero ella le dice, para el carro, que esto es cosa mía, le he mentido. Entonces el tío se derrumba, una de tantas veces sufre otra derrota. Es decir, como una de tantas a lo largo de la película. Y me parece que le aguanta tan bien, pero tanto, porque es muy difícil hacer de eso. Es hecho, de decir, hecho, de hecho es el personaje peor tratado en la película y donde sí es necesario. Yo no soy muy partidario de los cortes del director y todo eso, pero si ves el corte del director, realmente aquí se cierra el arco del personaje, porque entiendes lo que hace ella con Salieri. Hay una escena que no se ve en la película de 2 horas 40, no se ve, en la cual ella vuelve por la noche a casa de Salieri, como le promete en la escena y se llega a desnudar. de los pezones de Venus. Sí, pues ella, bueno, ahí en esa escena, él le dice, bueno, pero vuelva por la noche, tiene que pagar un precio, ¿no? O sea, y ella como que se lo piensa, pero ella ama tanto, porque es verdad que tiene un amor casi irracional por Mozart, que vuelve por la noche. La hace entrar, esto se ve en la versión extendida, se desnuda delante de él y cuando está desnuda, con un desprecio atroz, le dice al sirviente que se vaya de casa. Y entonces ves ahí un momento, un silencio de Elizabeth Berrich que es puro oro. Y cierra un poco el arco del personaje, porque sí ves que está entregada a Mozart, pero parece como que incluso llega a parecer que es muy interesada en el dinero, ¿no? Y no es solo el dinero, que también le importa, sino lo que realmente es su amor por Mozart. Y es capaz de hacer lo que sea porque Mozart continúe adelante. Y aquí lo hace y ya te digo, es una cosita que merece de la otra versión. Porque el resto de cosas aporta poco. Son más que nada lo que prolonga son escenas musicales y todo eso. Entonces tampoco es una maravilla. Pero a mí esto es lo único que me aporta de esta película. Vamos, de este personaje. También Y comentábamos que, bueno, están Christine Ebersol como la Caterina. señora Cavalieri, Caterina Caterina Cavalieri. Cavalieri. También tenemos a Simon Callow. Bueno, Simon Y Colom ahora, es muy importante porque Simon Colom hizo de Mozart en la versión teatral.
hizo de Mozart también en la versión teatral en Londres. En Londres. O sea que ya no, aunque ahí hace Sikander, que Sikander, bueno, es el personaje que le invita a componer ya esta especie de vaudevilles musicales, ¿no? Que Sí. parecían un arte menor en aquella época y que hoy en día se adoran, ¿no? Porque Y que al final él se piensa, Mozart, o sea, Tom Hulce, se descubre, ¿no? Hasta delante de Salieri, que siempre va a ver las representaciones de Mozart, porque es que hay una adoración ahí también que fue real realmente, es decir, que sentía admiración absoluta, era su ídolo prácticamente. Y entonces hay una desnudez emocional por parte de los dos, en plan, Mozart abraza esa modestia que no había abrazado hasta entonces en la película, que es lo que le exige su padre, a veces, en plan, a veces hay que ser modesto, y tira de modestia y dice, es que solo es un vodevil. Dice, a mí me ha parecido brillante, o algo así le dice. Entonces, cuando hay una escala de grises allí y van a los extremos. Nunca están en el gris, entonces van a los extremos. Uno, cuando se desnuda y dice, ostras, por fin puedo ser modesto y decir que estoy haciendo lo que se consideraba entonces. Un vodevil era un musical, una ópera de segunda. Era una opereta. O sea, una opereta, exacto. Y entonces Salieri lo ensalza y le dice, pero es que hagas lo que hagas, o sea, aunque hicieras, llevándolo un poco más a la edad moderna, si hicieras un jingle para un anuncio, sería brillante igual porque eres el puto Mozart. O sea, sí. Es que no podemos comprender la extensión que tiene, o sea, y la profundidad que tiene la música de Mozart, y precisamente ese es el conflicto. O sea, más que la envidia envuelve muchas cosas de Salieri hacia Mozart, sí. Es que Salieri tiene la desgracia de saber que está delante del auténtico genio de la música. Disfruta con cada nota, disfruta con cada pasaje, con cada canción, con cada ballet, aunque estuviera prohibido. Y además era verdad que estaba prohibido el ballet, es una de las cosas que se comenta en la película, y estaba prohibido por el emperador, porque no quería francesarse. Curiosamente, Amadeus, también Wolfgang, él no se llamaba Amadeus, él no quería que le llamaban Amadé, que en francés era una afrancesado. Porque él realmente se llamaba Teófilus, que al final significa lo mismo. Johannes, Crisóstomos, sí, Teófilus, Wolfgangus, Teófilus, Mozart. Por y nombres, firma a veces, pero es eso, es lo que decías tú del título. Es decir, el título no se refiere específicamente a ese nombre, podríamos decir casi ficticio, es decir, que se lo han puesto prácticamente a posteriori, porque él, pues no, pero a veces sí que se reía un poco y firmaba con ese nombre, pero él no, él se llamaba, o sea, se llama Teófilo, tío, o sea, que al final significa lo mismo, significa lo mismo, pero queda como más latinizado, queda muy, como muy bello, ¿no? Juan Crisóstomo Teófilo, vamos, es como para ponerle una tarjeta. Mira, aprovecho esta foto porque es una foto muy importante. Para hablar del vestuario también, porque es importante hablar del vestuario. El vestuario, poco vestuario en toda la historia del cine ha tenido el rigor histórico de este. Pero Milos era un visionario, Milos Forman. Y dijo, voy a darle un toque pop. ¿Y qué utilizó? Las pelucas. Las pelucas. Es una pasada, tío. Ojo, las pelucas, que vamos, son casi al más puro estilo Andy Warhol. Pero las pelucas, como toda la película, tiene un código de colores que es alucinante. Empieza siempre por tonos brillantes y claros, y a medida que van pasando los años, va pasando a tonos marrones y casi negros. Y el vestuario de Mozart pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y pasa también con los personajes. Tú verás siempre vestido de negro a Salieri, o de tono muy oscuro, y vestido de claro al principio a Mozart. Es maravilloso. Y luego ya, lo que es la bomba... Mira, esta foto me viene al pelo para esto. Lo que es la bomba es que Mozart, frente al público, el público siempre está en unos tonos crudos,
tonos crudos, salvo, bueno, aquí que se ve un poquito, se ve a Van Swieten, se ve casi al emperador. Los de la corte sí llevan unos trajes con un poco más de color, que también codifica a los italianos y a los alemanes, porque el emperador viste muy elegantemente, pero con tonos muy vivos, y su chambelán también viste con tonos vivos, que es el máximo defensor de Mozart. Pero el público va en tonos crudos, porque lo que quiere es reflejar que lo que hay de Mozart al escenario es la luz, es el color, es la vida, mientras que el público no llega a ese nivel. O sea, es maravilloso. Aparte que esta película se rodó sin un solo foco. Sin un solo foco. Lo de la luz natural. Y es que se ve en la película, esos tonos que se ven casi amarillentos, es porque estaba a la luz de las velas. Bueno, hay otras películas. O sea, es como la intención, no sé si era tal cual, yo ya sabes que me hago mis pajas mentales. O sea, me parece que es acercarlo lo máximo posible a la realidad. Correcto, es decir, que no veas ni una sombra, ni una luz que sea provocada por otra cosa que no sea la luz real. Es correcto, decir, es que incluso las oscuridades tienen cierta luz, es decir, en los cubículos, bueno, los palcos, ¿no? En los que se pone Salieri, que como entra y sale, en plan, que se pone así, lo que decías del jugar con las manos, ves las manos escondidas y de golpe y porrazo aparece esa mano que con la cara haría suficiente, pero potencia esa oscuridad, ¿no? Con las manos, en plan, yo estoy aquí escondido entre tinieblas y este tío está dando luz, como tú decías, de él hacia adelante. Si te fijas, hecho, sí. Si te fijas, cuando hacia el final, cuando tiene el desmayo o lo que sea, en plan de que debe ir de todo hasta las orejas, y cansancio además, porque está estresado. No olvidemos que a Mozart no paraba de trabajar. Sí, según la película, es decir, en todo momento estaba escribiendo, estaba creando. Y los genios es lo que tienen, que en algún momento tendrán que petar. Y en este momento, pues, tampoco está demostrado que Mozart fuera un borracho. Quiero decir que esto es yo creo que es una licencia que se toma la película, pero bueno, que al final son conveniencias de guión que son necesarias al final. Tenía una vida disoluta, ¿eh? Era un tío que vivía la vida intensamente como cualquier genio. Prácticamente no conocemos a un genio que lleve una vida espartana y normal. No, o sea, llevaba una vida disoluta, pero que realmente eso era parte del juego. Otra de las cosas que ya diciendo esto que dices, que no para de componer la famosa escena de la mesa de billar. En realidad, la mesa de billar, que es preciosa, él no componía así. Pero es cierto que él le venía la inspiración cuando cuando estaba metido en un juego de precisión. Y el billar era uno de ellos. Por eso se utiliza. O sea, cuando él estaba jugando al billar, le podía venir a la cabeza algo. Y eso era lo que él escribía. Como también lo de que escribía y que no tenía borrones. Eso no es así, pero hay que matizar que no tenía apenas borrones. O sea, no es que escribiera así como el que... No. Y ya está, sí, como, y ya está. No. Como cuando toca, como cuando enseñan al principio, ¿no? Que toca el piano con los ojos vendados y hacen el paralelismo con Salieri, que él toca o sea, es un puñetero genio porque toca el piano a la edad que tiene con los ojos vendados y a Salieri lo muestran jugando en plan como a la gallinita ciega, ¿sabes? Con el... Es tremendo. Y es que eso fue verdad, porque fue por todas las cortes de Europa, conoció a María Antonieta, de hecho María Antonieta era la hermana de José II, que es el emperador. Pero vamos, luego fue a Francia, estuvo en Italia. Cuando fue a Italia, que era jovencísimo, no le dejaron entrar en la escuela principal de allí de música, pero hizo una composición y quedaron todos flipados. Y dijeron, oye chico, tú para acá. Audicionó con el Papa, tocó al Papa y el Papa quedó encantado. Entonces, el mito se fue creando poco a poco, ¿no? Entonces, que también lo cuenta Xavier y dice, mientras él estaba, este personaje también es muy importante en la vida, en la real de Mozart, que es el arzobispo Coloredo. El arzobispo. El arzobispo Coloredo era digamos, el jefe de Mozart en Salzburgo, ¿no? Y la relación era insostenible entre ambos, pero insostenible, completamente insostenible. Entonces, realmente él quería irse a Viena porque decía que donde estaba el pan era en Viena. Ahí en Salzburgo
él tocaba para este hombre, conciertos pequeños, sin importancia, y él quería crecer. Y al final lo consigue a base de dejar mal a su padre. Pero bueno, es otra de las... Sí, porque al final es como la carta, el as bajo la manga del arzobispo. En plan, Mozart en las escenas que comparten, sobre todo en una, que le humilla porque está con Constance dando por ahí, que la persigue, que es cuando Salieri lo ve por primera vez. Aparece tarde para dirigir la orquesta, la gente. Y me gusta mucho el detalle, en plan de ya se puede ir, que no le voy a despedir. Sale, Sí, cierran las puertas, sí, le aplauden, sí. le vitorean, es una gozada. Y él, por sus santas narices, se gira, abre la puerta y No, no, se pone a reverenciar para que escuchar veas, ya me puedes decir lo que quieras, que mi que a música es mi mí, música. Mi música es mi es música. decir, yo Y es puedo ser verdad. lo que quiera y humillo lo que quieras, según la película. No, no, si es Pero, que eso lo hace muy bien Salieri al principio, cuando toca sus piezas y no la reconoce, y dice, espera un momento, y toca esta, sí, y empieza el otro a tararear, y dice, joder, macho, claro. Y dice, pero no, esta no es mía, esta es de Mozart. Y esta ahí es de empieza Mozart. todo. Empieza a decir lo que luego la realidad ha sido, ¿no? Ha sido un olvido completo de Salieri, incluso vamos, a los pocos años de su muerte, pocos años de su muerte también produjo un olvido completo en Salieri y a la vez fue creciendo Mozart, en parte porque su mujer, Constance, vivía hasta los 80 años, empezó a vender partituras, empezó a dejarse aconsejar y se empezaron a escuchar mucho, mucho, mucho más a Mozart y aparte la brillantez propia de las composiciones, pues hacían que a la gente las demandara, ¿no? Y bueno, una cosita de Milos Forman que es importante es, porque Milos Forman, ya lo mencionaste tú, aparte de Alguien voló sobre el nido del cuco y Men of the Moon, que para mí es favorita, tiene otras dos películas muy interesantes, sobre todo una para mí que es Ragtime, y luego otra que es El escándalo de Larry Flint, que son dos peliculazas. O sea, Qué barbaridad esta última película. Y mira, suerte que me la has recordado porque la vi hace poco. Volví a y, verla hace poco. Y y es para que los que para no... que hasta Courtney Love esté bien. Esa, No, Courtney Love. O sea, tiene que ser muy potente el tema, ¿eh? Es decir, que. y otra de las que nos gustan los musicales también dirigió Hair. Hair también Exacto. la dirigió él. Y Peter Schaffer, que también, para dejarlo ya esto cerrado, Peter Schaffer, aparte de esta, escribió otra obraza, que se hizo una peliculaza, que se llama Ecus. Nada conocida, bueno, nada conocida no, es conocida, pero también olvidada, que también tuvo, no sé si fueron 6 Oscars. O sea, pues claro, es que 6 y 8 son 14. 14 Oscars Sí. en 2 películas no está nada mal, ¿no? No. ¿Y quién dirigió? La media es buena. Es decir, que son muchísimos más Oscars que van a tener la práctica totalidad de las películas de la historia. Sí, sí. Así que. ¿Y quién dirigió esta película? Sidney Lumet. Sidney Nada más y Lumet. nada menos. Uno de los genios del cine. El de 12 hombres sin piedad y, bueno, y Maravilla Ser Pico, Veredicto Final, bueno, todo lo que te pasa. Y estaba interpretada además por Richard Burton. O sea que es una maravilla. Y no sé, es que tiene tanto los personajes, todo lo que configura la película, sobre todo la selección de Milos Forman, la formación. Ojo, que Milos Forman, eso no lo hemos nombrado, era checo y exiliado. Y Y se van a exiliado. rodar a Praga. A Praga, A Checoslovaquia, Praga. sí, sí. Que les costó mucho dinero, muchísimo dinero a la productora, porque claro, prometieron parte de los beneficios de la película y claro, eso era mucho dinero en la Europa del Este en aquel momento. Tal era la paja mental que tenía Milos Forman con esto, que F. Murray Abraham cuenta una anécdota que en la habitación una noche él estaba obsesionado con que le estaban espiando. Y debajo de las alfombras, eran habitaciones muy antiguas, debajo de las alfombras había unos bultos. Y dice, mira, ahí están los micros. Levantan, ven ahí unas cosas, empiezan a desatornillarlos y cuando desatornillan todo, ¿qué era? La lámpara del piso de abajo que se cayó. Del Era piso una de abajo. lámpara, o sea, era una neura la que tenía Milos Forman con esto, pero bueno, es verdad, yo conozco Praga, no sé si tú has estado. No Praga está. es una ciudad
que se mantiene como en el siglo XVIII. Gran parte se mantiene. No hay que hacer nada. Y claro, esto Milos Forman lo valoró. Pues tú vas a Viena. Eso que te ahorras en decorados, De hecho, literalmente. O sea, la podía película, pasar por Viena tranquilamente, seguro. de hecho, en la película no solo se construyó lo que era la habitación del final, donde la casa de Mozart, y donde representa las obras de Siekaneder, eso también se construyó. El resto son todo en palacios, el Palacio de Praga, que es precioso, y luego todo en los teatros de la ópera de allí, que yo he podido estar allí, y la verdad es que, porque claro, cuando yo dirigí esto teatralmente, me quise zambullir en todo lo que pude en el entorno, ¿no? Tanto de la película como de la vida de este personaje. Luego, años después, porque sí, al principio no pude ir, fui a Salzburgo, y Salzburgo es Mozart. O sea, ahora mismo Salzburgo es Mozart. Es una cosa... Mira, esto es de mi montaje que empezó... Es que ahora que lo has sacado a colación, que lo hemos comentado al principio, pero volvemos a recordar, tú has dirigido una adaptación de Amadeus. Y yo di por sentado que eras tú, porque pensaba que también habías interpretado a Salieri, pero me dijiste que no, que este... Ojalá. El Salieri, vamos, aquí este es mi amigo Juanma Gómez, que es un actorazo, además de teatro, sigue haciendo teatro a un nivel altísimo. Digamos, no es un primera fila porque no ha cedido a los grandes teatros, pero no tiene nada que envidiar a nadie, y es más, muchos tienen que envidiarle a él. Es un pedazo de actor de nivel supremo, pero es que es un gran director, y como conocedor de teatro en España, yo creo que no hay nadie a su nivel. Nadie, absolutamente nadie. Este viaja, bueno, de hecho está esta semana en Londres. Viaja 3-4 veces a Londres, ve los montajes que se estrenan, se lee todo lo que se publica, es una maravilla. Y este montaje, que lo estrenamos en el 98, estuvimos con él 4 años por toda España, en circuitos menores, porque lo mismo, no se puede acceder, por desgracia, a los circuitos grandes no teniendo el respaldo de una productora, y bueno, pero cosechamos, o sea, éxito es poco. O sea, la escenografía era muy sencilla, la monté yo, era con velas naturales, toda la escenografía. El vestuario nos lo hicimos, contratamos a una persona y lo hicimos para nosotros, y fue un trabajo brutal. Para mí fue un curso de teatro, porque yo no había dirigido nada antes, y tenía muchas ganas, desde que vi la película, de dirigir este montaje, y incluí en el proyecto a Juanma, que fíjate, empezó siendo Mozart, pero no me convenció, y tampoco él estaba convencido, el actor que hacía de Salieri, y él me dijo enseguida: esto lo quiero para mí. Y vamos, fue una experiencia maravillosa. El teatro se vive muy intensamente, y cada día que lo representas, que es la diferencia del cine, que es un trabajo maravilloso, pero que el actor se queda un poco alejado luego de la respuesta del público, que solo valora a través de la taquilla o de la crítica. El teatro te valoran cada día que sales a interpretar, y eso es una cosa a tener muy... Es una prueba diaria prácticamente, es decir, es una demostración diaria de lo bien, del buen hacer, de lo que se puede hacer bien. A mí me gusta mucho el teatro, lógicamente estoy muy distanciado de tu sapiencia al respecto y sabiduría, pero sí que es cierto, es decir, y el actor lo agradece. Es decir, al final, no vamos, a todos nos gusta que nos den alguna palmadita en la espalda de vez en cuando, y dices, ostras, le he dedicado horas, días, meses, años a esto, y que aunque aplaudan 3 personas, esas 3 personas han valorado ese trabajo que has hecho en ese momento, sin tener en cuenta el trabajo que hay detrás, que seguramente lo valorarán en su crítica al respecto, pero en ese momento te estás llevando la palmadita a la espalda, que digo, el aplauso del público, porque realmente así lo siente. Si aplauden por compromiso, si aplauden por compromiso, entonces el problema lo tienen ellos, pero el trabajo está bien hecho, seguro. Es decir, yo he visto montajes teatrales desastrosos, pero puedes sacar cosas buenas de eso, y yo por eso aplaudo, disfruto del cine, y sí, yo he puesto a parir Gladiator 2, pero valoro que tiene cosas buenas, pero la he puesto a parir porque pesa una cosa más que otra. No aplaudí al final, hubo gente que aplaudió. Sí, a mí oye, ¿qué coño hacéis aplaudiendo?
No, es que es lo que hablábamos siempre, ¿no? O sea, cuando nos conocimos ese jueves en Madrid, ese 26 de septiembre, De septiembre. hace 2 meses, hace 2 meses clavados prácticamente, que nos conocimos y hablamos justo de eso, del, de la, de que, de este programa hablamos, de hecho, de mi programa, de mi casa, de Emity Island. Hablamos de que a ti te gustaba el concepto porque no encorsetaba Al invitado. al invitado o invitada, no lo encorsetaba. ¿Quién soy yo para poner a parir la película favorita o una de las películas favoritas de alguien? Es decir, no, aunque me traigan una película que odie, estoy ansiando, te lo dije, te voy a decir la frase, estoy ansiando que alguien un día me traiga Gladiator. Sí. Porque voy a hablar bien de ella, voy a hablar bien de sus virtudes. Y eso, extrapolado al teatro, también tiene sentido. En ese momento es lo que decías, ¿no? En plan, el aplauso es necesario. Es decir, si no te aplauden, tú puedes estar convencido del trabajo bien hecho, pero el espectador reacciona en ese momento. Es lo que no tiene el cine. O sea, es lo que hablábamos. El cine te da unas cosas, infinitas posibilidades, y el teatro te da otras cosas, a lo mejor no son infinitas, pero te da cosas que son más palpables. Es decir, que el actor pueda decir, hostia, pues sí, les ha gustado. Después está la autocrítica y dices, hostia, pues mejoraría esto, o incluso tienes al director ahí dando por saco al final, porque yo, pues bueno, conozco ciertas cosas y he hecho mis pequeños pinitos hace unos años, pero lo dejé porque no me veía capaz. Pero sí que es cierto que ese convencimiento de hacer las cosas bien, y cuando estás convencido y suena aunque sea medio aplauso, ya te vale. O sea, ya te hace sentirte realizado. Y yo te lo agradezco como hombre de teatro que eres, tío, que la pasión que le pones, y tengo muchas ganas de ver algún montaje tuyo, tío. Hombre, montaje te podré enseñar alguno más reciente, pero vamos, de hecho ahora mismo estoy ensayando una cosa, estoy ensayando Agosto de Tracy Litz. Estoy haciendo un papel muy cortito porque no puedo comprometerme, con una gente increíble, la dirige Juanma, la dirige él. Estoy haciendo el papel del padre, ¿no? El que solo aparece al principio. Que fallece. Fallece, sí, pues, bueno, sin decir más. Y también tiene unos monólogos interesantísimos y estoy disfrutando mucho. Aparte que estoy con una gente increíble. O sea, todos... Joder, hay un nivel de teatro que de verdad la gente no valora. También nosotros, sobre todo principalmente Juanma, ha asumido un riesgo de hacer un teatro de calidad con obras muy complejas, porque yo he hecho un Tennessee Williams, que eso aquí en España prácticamente no se hace. O sea, que es el Zoo de Cristal. O sea, yo he podido hacer Shakespeare en España, que aquí no se hace Shakespeare, salvo las Compañía Nacional de Teatro Clásico, alguna cosa de estas, que, bueno, pero no se hace. ¿Por qué? Porque requiere mucha inversión eso. Pero bueno, tampoco me vamos por los cerro de Uda, porque quiero comentar más cosas de la... Bueno, es que claro, era el peligro. El peligro era este. Yo ya digo yo cuando Mario corte, entonces volvemos a la película. Corto porque hay que volver a la película, porque hay cosas que comentar todavía y muy importantes. Yo, por ejemplo, si me dijeran, quiero 3 diapositivas de la película, para mí las 3 diapositivas sería en el inicio, cuando él se corta el cuello, o sea, cuando aparece con la sangre. La segunda sería cuando abre las partituras y se cae al suelo. Eso es poesía cinematográfica. No se puede decir más con una imagen, con una acción y con una interpretación, sin palabras. Es poesía, auténtica poesía. Y, por supuesto, la escena de la composición del Requiem es una joya, es que lo hablábamos antes de empezar. O sea, me parece, son esos últimos 20 minutos, desde que sufre el desvanecimiento Mozart, con el vodevil y tal, que luego entramos en el tema de la paranoia, que ahora entraremos, porque, claro, aquí lógicamente se habla con spoilers. La persona que le encarga el Requiem a Mozart es Salieri. Es Salieri. Que bueno, no he visto la película en versión original, o si la he visto no lo recuerdo, pero claro, doblada por el gran Claudio Rodríguez, la voz de
de Salieri es la que es. Sí. Y claro, dices, ostras, bueno, eso es secundario. Él se piensa, cuando Salieri le protege, porque dice, ostras, que es mi momento, le ha pasado algo, a lo mejor puedo aprovecharme de él. Es decir, que lo hace precisamente por eso, cuando ve que despierta, él siente ese alivio, ¿no? En plan, ostras, ahora es la mía. Lo lleva a casa, se preocupa, es manipulador de la hostia, Sí, porque sí. cuando pican a la puerta, Salieri, o Lo sea, del dinero. Mozart, cagao, le dice, sobre todo, dígale que lo tendré, tal, que me Pero dé que unos me días dé, más, pero me dé pasta. pero que me pague. Y claro, él luego su cabeza maquina y dice, va a abrir la puerta, no, venimos a preguntar cómo está, tal. No, está bien, venga, hasta luego. Y ya se monta en la cabeza, le da el sobre, bueno, el sobre, bueno, lo que sería hoy un sobre, el saquito con las monedas, y le dice, mira, ahí esto. Dice, si compones antes de mañana por la noche, si lo entregas antes de mañana por la noche, te da 100 ducados más. O sea, claro, estás jugando directamente con él, te has montado una película y vas a sacar provecho de él cuando ves que está jodido. Es decir, es como rebañar el último poquito de tomate que queda en el plato después de comerte unos macarrones. Es Es que es decir, la que gran. está... Él monta, de repente monta la gran venganza, ¿no? La gran Sí, sí, venganza sí, tal es cual. ver a Mozart muerto en la catedral de Viena, que creo que era de San Esteban, la catedral de Viena, y oír un requiem compuesto por mí y que sé que va a ser la leche. Sí, Entonces, porque claro, estará compuesto por el muerto, que es lo por el lo muerto. que quiere él, se crea en su cabeza esa paja mental, que también, en plan, quiero verle muerto, quiero que la gente escuche esta pieza que voy a firmar yo, pero que no he firmado yo. Es que es un Esa. plan, es una venganza, Es un es plan que es maquiavélico, muy o sea, retorcido. muy Es que es muy retorcido. retorcido. Es En muy plan, retorcido. es como si voy yo el día que se muere alguien muy querido por mí, voy el día que se muere mi abuela paterna, por ejemplo, y me pongo a cocinar los callos que hacía. Me parece, estos son mis callos, pero no, son los callos de mi abuela. Es muy, muy, muy retorcido. Y claro, y deseas más en esa escena, en esos últimos 15 minutos, que ves que él le va diciendo todo, y le va diciendo, o sea, ve que no llega a ese nivel, porque le dicen, lo has escrito, lo has entendido, y tarda como 2-3 segundos más de lo que tardaría Mozart Escucha, en importante. escribirlo todo. Importante esto que dices. Mira, esta escena se montó de la siguiente manera, porque es importante también. Esta escena se montó desde la improvisación. No había un guión escrito, ¿vale? Sí es cierto que antes de afrontarla, había allí unos músicos que les dieron unas pautas para que el diálogo tuviera sentido, porque se verificaba mucho y tenían, o sea, querían que lo que quedara, lo que se viera, fuera muy real. Entonces les dieron unas pautas, les dieron unas instrucciones y hay un momento muy gracioso cuando lo sabes, cuando ves la película alucinas. Y es que Tom Hulce se queda en blanco, porque además lo reconoce él, se queda en blanco. Y lo que diferencia a un gran actor de un magnífico actor son estos momentos. Él lo aprovecha completamente, o sea, porque fue una toma, eso no se podía cortar, fue una toma seguida. Entonces, él lo que hace es aprovechar y hacer como que está en ese momento, como que se va, y Salieri la acompaña de una manera alucinante, o sea, F. Murray Abraham, diciendo, pero dime, sigue, pero cuenta. Y es que es de una magia y una potencia brutal. Es que es brutal, brutal. Yo realmente, claro, los que estaban allí filmando debían de flipar. O sea, incluso el Milos Forman diciendo, joder, esto es la leche. O sea, es maravilloso. O sea, es maravilloso porque esa escena es puro. En la realidad, fue un poco así como se escribió el Requiem. Lo que pasa que el que estaba enfrente no era Salieri, sino era Susmair, que era uno de los alumnos, digamos, los que seguían la escuela y llegaron a escribir hasta esta escena. Esto es, aparte lo mismo, iluminado con la luz de las velas, es que no puede ser más, y ves esa pequeña luz cuando está creando, porque es que, fíjate que el color del fondo
Es decir, hay en esa oscuridad en la que ya está sumido Amadeus, que está cerca al final, que entiendes que está cerca al final, y que hay esa victoria, ¿no? de Salieri sobre él, hay esa luz detrás, que no hemos tenido luz detrás en ningún momento, como aquel que dice, y es detrás de Salieri vemos oscuridad y la luz está delante. Es decir, Correcto. que es como hay una composición ahí que es sublime. O sea, De hecho, si te das cuenta, la luz de la habitación solo está desde los pies de la cama hacia Mozart. Detrás está la oscuridad, lo que luego la historia refleja, ¿no? Dónde se queda uno y dónde se queda otro. Y está muy bien apuntado por tu parte, porque es de las cosas que quería comentar. Y es muy brillante la observación, porque aquí, vuelvo a decir, es una película que está todo tan estudiado, que es que no dejan nada. Los únicos que sufrieron esta película fue el director de fotografía, precisamente por no emplear focos, pues claro, las mediciones, sobre todo más en exteriores que en interiores. En interiores las condiciones más o menos se mantienen, pero cuando iban a exteriores te pasa una nube y todos los niveles que tienes de optometría cogidos, pues no te valen absolutamente para nada. Entonces, estaban con locos. Pero esta escena, tal como dices tú, el mensaje de la imagen es absolutamente claro. ¿Dónde está la luz y dónde está la oscuridad? Así que es todo así en esta película, todo. Y Mira, hablamos también después bueno, perdona, el no. mensaje que tenemos una vez ha muerto Mozart, que nos presentan imágenes de todos vestidos de negro, De como negro. que ha desaparecido la luz, ya no por el luto, o sea que sí, que también, que sabemos que el luto es ir de negro y bla, 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 pero el mensaje, otra vez con los colores, es que ha desaparecido la luz, que en este caso era Mozart, ¿no? Ese genio, y además está lloviendo a cántaros, como si Dios estuviera llorando esa pérdida, ¿no? Entonces, me parece, es que en los 20 minutos tienen una de mensajes y son todos tan potentes. Después tenemos cuando los enterradores, que no hay entierro posible, o sea, porque no es un entierro per se, sino que cargan una caja, vacían la caja, tiran el cuerpo y lo ponen en una fosa común como si fuera un cualquiera. Es decir, que al final, pese a ser un genio, va a ser tratado como cualquier otro. Me parece también un mensaje potentísimo. En plan, que tú puedes ser Usain Bolt, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, quien quieras, que al final acabarás donde acabarás como todo el mundo. Y es que... De hecho del entierro... Me río porque es que me están viniendo todos los flashes de la película y es un cúmulo de emociones y de sensaciones que... Es que, y antes de acabar hay que hablar del tercer personaje de esta película, pero con respecto al entierro, hay muchas teorías, hay muchas teorías. Está probado, mira, yo me he leído lo que es joyitas, faltaba enseñar joyitas. El ABC de la biografía de Mozart, que es de Bernhard von Gatter. Se hizo unos estudios sobre ese día, qué tiempo hizo, y hizo un día estupendo, con niebla, pero estupendo, para lo que era allí. Porque decía que la gente no había ido a acompañar a Mozart por el tiempo. De hecho, se decía que nevó, no como en la película que llueve. Es mucho más cinematográfico que llueva que la nieve. lluvia. O sea, la lluvia da todo. Además, por lo que dices tú, que son las lágrimas de Dios, yo también estoy de acuerdo en eso, completamente. El tema es que se le lleva, es verdad que las fosas comunes que se estilaban en la época eran de 2,5 metros de profundidad y ponían 3 capas de fallecidos, pero cada 7 años se renovaban. O sea, se abrían, sacaban lo que eso, sabe Dios lo que hacían con ello, Vete a saber. Y ya está. Y a Constance se le pide en el entierro que deje una cruz para por lo menos saber dónde está. Entonces ella dice que el sacerdote del cementerio la ha puesto. Y cuando años después va a visitar eso, ve que no hay ninguna cruz. Y a partir de ahí ya se desconoce absolutamente dónde puede estar o dejar de estar Mozart. La escena está dibujada cinematográficamente, lo que dices tú. Además, todos en fila,
cómo se aleja cómo se Y la aleja última hacia el futuro. Porque es que él va exacto. hacia el Y futuro. Exacto, y la última imagen es su hijo, que es lo único suyo que realmente queda después de él. Es que es un lenguaje cinematográfico de tan alto nivel, en plan que no es solo poner una imagen y poner la cámara ahí y ya está, sino es todo lo que conlleva tanto Correcto, por detrás como por delante. Y correcto, porque es de que hecho, se me pone la piel, se me eriza el vello solo de pensarlo, tío. Y de es que hecho, de hecho el hijo de Mozart, Franz, fue alumno de Salieri después, porque él fue sí, músico, no un músico brillante, pero fue alumno de Salieri. Salieri era considerado el mejor profesor, uno de los mejores profesores de la historia. De hecho, tuvo de alumno a un tal Beethoven, ah, a un tal sí, sí. Franz Liszt, a un tal Schubert. O sea, era de un prestigio terrible. En la época también su música predominó sobre la de Mozart mientras él vivió. Cuando ya murió fue justo al revés. Pero Salieri era un tío reconocido. Y que diera clase al hijo de Mozart da a entender que la relación entre ellos era de mutuo respeto. No, no había más. Tampoco era una... Claro, nadie dice que se llevaran a matar ni que Que fueran va. aquí De mejores hecho, amigos, pero había un respeto mutuo y una admiración que. vamos, por lo visto, porque luego además ayudó Salieri un poco a la reconstrucción de la obra, porque claro, es que Mozart compuso más de 600 obras. Desde los 4 años que compuso, a los 4 años eran minués, eran piezas muy breves, ¿eh? Creo que a los 9, a los 11, no me acuerdo exactamente, compone la primera ópera. ¿No? 9, 11 años compone una ópera. O A sea, los es 9 o que, los 11 estaba. No sé, y mira, si te dijera lo que estaba haciendo yo a los 9 o a los 11, bueno, yo es y que luego a los 12, a los 13, madre mía. o sea, fue un personaje que un poco fue un elegido, evidentemente, lo fue. ¿eh? Unos les gusta, otros no les gusta. Por cierto, también fue verdad la anécdota de demasiadas notas. El emperador le dijo Mm, que compuso con demasiadas notas sí, sí. cuando presentó su primer trabajo. Pero bueno, es que es un personaje apasionante. No, no es que sea un personaje apasionante, todo lo que envuelve y todo como está escrito crea unos personajes apasionantes. Y vamos con el tercero antes de acabar, porque ya creo que vamos avanzando en el tiempo ya mucho. El tercer personaje es la música. Es que hay un tercer personaje que es la música. Y esto Milos Forman se da cuenta según lo va rodando. Y entonces empieza a dar más preponderancia cada vez a la música sobre lo previsto en el guión inicial. Toda la musicalización se le pide a Sir Neville Marriner creo que es, no, Marriner, y, y él la acepta con una condición. No se puede cambiar ni una sola nota de una partitura de Mozart. Y entonces dicen, sí, porque dice, este ya había trabajado en cine y dice que ya me conozco yo el percal y vais a querer hacer. Dice, yo lo único que pido es respeto Variaciones y cosas de estas. yo Sí, pido nada. respeto absoluto por la. Phil Parranda, que decimos aquí en Cataluña. Esa. Pues mira, ¿y qué es la música? ¿Qué es la música? Es decir, yo es que la música, no sé para ti, y me gustaría que luego tú también contestaras, ¿no? Pero la música tiene algo que es increíble frente a cualquier otro arte. Es algo que es etéreo, es como un espíritu. Es como un espíritu, porque tú no la ves. Hombre, se sustancia en una partitura, evidentemente, pero Es lo el, único tangible. el efecto es lo único. El efecto que produce es un efecto etéreo, es como un espíritu. Y ese espíritu te posee, porque te posee, para bien o para mal. Cuando te posee bien, es como un puñal que se te clava y que te da, o sea, un auténtico placer, te remueve todo, te activa todas las neuronas, es el único medio capaz para recordar un día, a una persona, una comida, un viaje, un fallecimiento. Todo en la música te conduce a la vida. La música es vida. Y yo siempre digo, al que no disfruta de la música me da mucha pena. Porque es que de verdad, o sea, yo para mí es motor de mi vida. Yo siempre estoy con música, necesito escuchar música, necesito oír la música. Y Milos Forman se da cuenta que el personaje real que trasciende a todo lo demás es la música. Y de hecho, mucha gente que no había escuchado música clásica, después de ver esta película, se empieza a aficionar a escuchar música clásica. Crea un personaje cool pop, realmente, o sea, hace de Mozart un personaje
pop. Una estrella del rock, prácticamente. Sí, y de hecho, una de las promociones más interesantes que se hace de esta película, pero no te he podido pasar el vídeo porque tiene una calidad ínfima. Está en YouTube. Lo he visto, pero sé de lo que me vas a hablar, pero coméntaselo a nuestros queridos... Y se usan todas las estrellas de rock con música de Mozart para homenajearle y hablar de la película. La pena es que, ya te digo, tiene tan poca calidad, tú lo has visto. Además que intenta buscar otra copia y es imposible. No, es tal cual. Todo lo que he encontrado es de la misma calidad. Lo que dice Mario es que Orion Pictures no era una gran productora, pero se buscó la vida para promocionar la película. Y la película, o sea, hizo un vídeo muy potente de promoción en el que eran Bruce Springsteen, Michael Jackson e infinitas no, pero muchísimas de las estrellas pop y rock de la época bailando al son de música de Mozart. Y me parece... O sea, es una joya el vídeo, ¿eh? Es decir... Es una joya, es una joya, es una joya. Es una joya. Es una barbaridad. Y lo que dices respecto a la música, yo, si no me paso 2 horas al día escuchando música, no me paso ninguna. O sea, y de todo tipo, ¿eh? De todo tipo, en plan, de todo tipo. Un día, yo me despierto cada mañana con bandas sonoras de John Williams. El despertador me suena porque, bueno, ya sabéis que es el dios de la música al que yo le rezo, junto con Steven Spielberg, que es el dios principal al que yo le rezo, pero al final los dos forman uno, ¿no? Sí, completamente. Y el uno sin el otro, pues sí, funciona, pero a lo mejor no tanto. O sea, hablamos de los espías. Aunque lo has recomendado en redes, vuelve a recomendar que la gente sí, que pueda favor, vea el documental. Me da igual el dónde, si en OK.ru, si en Disney Plus, que es donde está el sitio oficial, me da igual si ved Music by John Williams, por favor, porque con esos primeros 5 minutos yo hacía tiempo que no lloraba tanto. Es que sí. De verdad. O sea, ya hablamos ya más... es que es de una belleza. Esos 5 minutos te transporta con ET, con Jurassic Park, con Star Wars, con Superman, con Tiburón. Esos 5 minutos que sale... es que lo recuerdo. Es que es la leche. O sea, yo... Es que lo he visto 3 veces ya. Es decir, no lo he comunicado, lo he visto 3 veces, pero es que me despierto y escucho de todo. Incluso a veces, bueno, es igual, no lo voy a decir porque tampoco quiero buscarme haters. Yo que tengo 58 años, realmente ver ese documental ha sido un repaso a mi vida. Un repaso a mi vida. A mí el cine me gustó desde niño. Mi padre me ayudó mucho. Mi padre también le gustaba mucho el cine y desde muy niño me llevó al cine. Pero realmente cada película recordaba qué estaba haciendo, cómo lo vivía y es un deleite, es un deleite. Solo hay otro documental de músico que esté a la altura, que es el de Ennio el Maestro, que es otro pedazo de documental necesario. Es otro tipo, es otro... Sí, es otro músico igual de brillante, lo que pasa que en nuestras vidas es un poco casi... Para los que no son muy cinéfilos, es un poco el Mozart y Salieri. O sea, casi el Salieri es Ennio, entre comillas, por favor, porque... Sí, entrecomillándolo, porque yo me busqué un enfrentamiento diciendo que objetivamente, o sea, para mí objetivamente, aunque son dos conceptos antagónicos, a mí, si fuera aficionado a la música, me parecería mejor John Williams que Ennio Morricone. Sin desmerecer en absoluto a Ennio Morricone. No, es que no se le puede desmerecer porque... Es que no, es imposible. Es que hablamos de los dos más grandes. Luego tenemos a John Barry, a Jerry Goldsmith. Tenemos muchos. A nivel Bernard Herrmann, Henry Mancini. Y para mí de los más grandes también Maurice Jarre. Que por cierto, ganó el año. Sí. Ganó el Oscar el año que Amadeus se llevó todos los Oscars habidos y por haber, 8 Oscars de las 11 nominaciones,
que ganó en la película en la que participó, que no me acuerdo cómo se llamaba, El Valle, no me acuerdo la No me película. acuerdo. Ahora No me hablo de acuerdo. memoria, ¿eh? Pero sí recuerdo haber leído esas declaraciones que dijo que daba gracias a que Mozart Sí, no hubiera hecho o la sea, banda original. no hubiera hecho la banda sonora original, porque claro, era imposible, no podía ser. Es decir, que hasta en esto, o sea, la película trasciende, ¿no? Que siempre No, no, hablo de esta palabra, de trascender. Es todo, Y pero es que vamos. la música mansa las fieras, la música te arregla un mal día, la música, bueno, te lo puede arreglar, porque, a ver, No, dependiendo no, del día que hayas tenido, te lo te lo puede. arregla. A mí, personalmente, me lo arregla, aunque sea escuchar una canción, un trozo de una canción. Y yo, la verdad, es que la música clásica la descubrí pronto, porque yo en la clase de música, pues era el tío más aplicado y me encanta la historia de la música y demás. Y, hostia, es que lo de Mozart es fascinante. O sea, Es por fascinante, es precocidad, fascinante. por precocidad, Por calidad, por, también, por calidad. claro, es que a veces dicen que la cantidad lo que hace es quitarle calidad a las cosas. Pues tú No, mismo has dicho que hizo no, más de 600 piezas no, no. No, en y el es tema de que Mozart no. El tema de Mozart no. no, en este caso no. No, es terrible. Pues Mario, no sé si quieres comentar algo más antes de Bueno, presentar nada, al invitado o invitada de la semana que viene. pues nada, que tengo muchas ganas de saberlo. No, solo pequeñas ya pinceladas para terminar. Por ejemplo, Peter Schaffer, que fue el que compuso la obra, tiene un hermano, Anthony Schaffer, que escribió otro de los grandes textos de la historia y que además se cristalizó en una de las películas por las que yo amo el cine. Este texto es La huella, de Mankiewicz. O sea que fíjate que No los había asociado, te Fíjate, lo juro. fíjate que dos hermanitos, que Pero dos por hermanitos, favor. que dos hermanitos. Como digo yo, siempre cuando hablo de ellos, digo, me gustaría haber estado en una cena de Navidad con ellos. O sea, que además es curioso porque, o sea, eh, esta película que a mí, ya te digo, o sea, esta sí que también me pone la carne de gallina. Yo cuando la vi de niño, dije, yo quiero esto, yo quiero cine. O sea, yo quiero cine. Y es maravilloso. Entonces, es muy curioso. Y luego, con Bueno, respecto a, hablamos de Sir Laurence Olivier y de y Michael Caine, de o sea, Sir Michael Caine. o Es sea que dos obviemos el remake, por no, favor. sí, completamente, Obviemos porque sí, este peliculón ha tenido remakes, como muchas de las películas que nos ocupan, pero, hostia, es que la huella, tío, no, no, también. Buah. es una cosa importante. Y luego, bueno, así como curiosidad ya pequeñitas, pues quería decir que cuando leyó el premio a mejor película de los Oscar, nada más y nada menos que al que acabamos de mencionar, Laurence Sir Olivier, Laurence Olivier. Sir Laurence Olivier, ya tenía una pequeña demencia. Y al abrir el sobre no mencionó a los nominados, directamente dijo Amadeus. Y tuvo que salir alguien de la organización a leer y comprobar que era Amadeus la premiada. Pues claro, al abrir y decir Amadeus no se había mencionado a los demás y entonces fue cuando ya Sol Sant pudo subir a recogerlo. Y el premio Tony es el premio del teatro, o sea, son los Oscars del teatro, el Tony, ¿no? Que le dieron a Peter Schaffer por esta obra de teatro, se lo entregó nada menos que dos chicos que estaban empezando en esto, que se llamaban Kirk Douglas y Burt Lancaster. Así que dos chicos que estaban empezando en esto del teatro y del cine, porque a diferencia de aquí, en Estados Unidos, los grandes actores siempre han hecho teatro y cine. Los grandísimos actores siempre han hecho teatro y cine. Porque allí se valora, y en gran parte de países, se valora actor de teatro tanto como al actor de cine. Y digo tanto y no más, porque se puede decir siempre tanto y más, no, porque tirando para... No, para mí tiene tanto mérito el uno como el otro. Es muy difícil comunicar, es muy difícil estudiarse un texto, analizar un personaje, meterse en sus experiencias y todo esto que tienes aquí dentro, escupirlo hacia afuera y no salpicar a nadie desagradablemente, sino al contrario, es lanzar una breve brisa para templar. Y eso es muy difícil de hacer. Entonces, emplees el medio que emplees, el actor siempre estará en mi primera línea y el director en segunda.
O sea, y quiero dejar muy claro que adoro tanto a Ennio Morricone como a John Williams, porque ya sé que me van a caer, pero por todos lados. De hecho, yo a Ennio Morricone lo llamo Genio Morricone, no lo llamo Ennio, lo llamo Genio. Pero John Williams me ha acompañado toda mi vida y puedo decir los momentos y las películas. Ennio Morricone, que disfruta mucho, incluso he ido a ver varios conciertos de su música porque es alucinante, pues lo adoro a niveles estratosféricos. Y de verdad, muchísimas gracias, pero ahora yo lo que quiero es saber quién viene la semana que viene. Venga. Bueno, pues vale. Sus deseos son órdenes, Mario. Pues es el momento de revelar quién vendrá la próxima semana a Emity Island y la película de la peli de la que vamos a hablar. Así que, pues nada, dentro vídeo. Hola Oscar, hola Mario, un gusto. ¡Hombre! Este vídeo es para recordar a la audiencia que el próximo día 3 de diciembre adoro a este señor. Emitiremos el programa de Emity Island Podcast desde Innisfree, en Irlanda, para hablar de la mejor película de John Ford. Porque John Ford tiene la mejor película siempre para tu estado anímico, independientemente de cuál elijas. En este caso, soy Manu y hablaremos de mi película favorita, El hombre tranquilo. Lo adoro. Y lo haremos en color. Lo adoro. En Technicolor. Lo adoro. Chao. Lo adoro, Manu. Lo adoro. Así te lo digo. Pues. Lo adoro. Sí, amigos, amigas de Emity Island Podcast, llega por fin como invitado la primera persona que visteis en pantalla en un Emity Island. Leyendo / interpretando el discurso de la USS Indianapolis de el Capitán Quinn de Robert Shaw en Tiburón. Llega Manu Pineda, nos trae a John Ford y a John Wayne en El hombre tranquilo. Uf. Brutal. Es que... o sea, ahora ya vamos, o sea, brutal. Porque es que, mira, estuve muy tentado de decirte el otro día cuando Canet creo que fue, ¿no? Que dijo de quién era el siguiente invitado. Pues tú te enteras ahora. Tenía muchas ganas de compartirlo con alguien, de verdad. Bueno, y ahora ya lo sabe todo el mundo. Me ha hecho una visión. Bueno, lo sabe todo el mundo, pero es que este hombre es magnífico. Tiene de las mejores voces que he escuchado en mi vida, sabe de cine para hartar y es un tío de pies a cabeza, o sea, de verdad, es maravilloso. Y no me pierdo ninguno, pero este especialmente, o sea, porque otra de yo ya lo sabía y incluso me he olvidado de cortar el vídeo a tiempo porque estaba con unas ganas tremendas de revelarlo, de cortar el vídeo al final, porque salía el nombre del programa con el que lo hizo. Y me dijo expresamente, córtalo porque sale el nombre. Estaba tan absorto y estaba diciendo, ¡buah, se están enterando! Pues eso. Mario, lo dicho, muchísimas gracias. No te vayas ahora en cuanto desaparezcas, porque... bueno, suelo recomendarlo a los invitados e invitadas. Y nada, ha sido un verdadero placer, aunque suene atópico, como siempre. Ha sido un gusto. Me hacía mucha ilusión. Otro tópico, que para mí no lo es. Y nada, que esta es tu casa y volverás siempre que quieras. Porque películas favoritas hay para aburrir. Así que no descartes que en un futuro el consistorio de Emity Island vuelva a abrir las puertas para ti, ¿vale? Y es un placer considerarte amigo. Hombre, y igualmente. Nada, que el año que viene, cuando vaya para Madrid a ver Wicked en escena, iremos. Pues iremos y te daré el abrazo que te debo. Pues Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nada, está muy a gusto y hasta siempre a todos. Que disfrutéis mucho y seguir este programa que merece mucho la pena. Pues nada, Mario, un abrazo y nos vemos pronto. Pues nada, estoy temblando todavía. Hasta aquí el programa número 14 de Emity Island Podcast dedicado a Amadeus y con Mario López, una persona maravillosa, un
con un corazón que no le cabe en el pecho y en el que hemos hablado, pues lo he dicho, de Amadeus, de Milos Forman, del año 64, una película que recomiendo a todos y creo que tenéis en Filmin. ¿Qué más? La semana que viene, el día 3, ya no sé ni en qué día vivo, el día 3 verá a la luz el programa con Manu Pineda. Qué pasada. De verdad que aún no me lo creo. No me lo creo. Ya no sé ni hablar. Aún no me lo creo. Pero vamos a hablar por primera vez en Amity Island de una película de John Ford, El hombre tranquilo, la película favorita de Manu Pineda. Hasta entonces, pues ya sabéis, sonreíd.